Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional Bendecidos en Cristo, basado en la carta de Pablo a los Efesios. Esta semana vamos a estar estudiando el capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. El título que le he puesto a este devocional es Viviendo dignamente. Hace un tiempo atrás vi una película acerca de un pelotón en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial que tenía como misión el rescatar a un soldado que había perdido a 3 de sus hermanos en la guerra. Este soldado se encontraba en el territorio alemán. Muchos de los integrantes del pelotón dieron su vida para poder finalmente rescatar a este soldado. Ya en el desenlace de la película, el capitán del pelotón le susurra al oído mientras moría: «Sea digno de esto. Viva una vida buena». Pasaron los años y el soldado que fue rescatado le preguntó a su familia: ¿He sido un hombre bueno? ¿He vivido mi vida de una manera digna? Esta pregunta podríamos hacérnosla nosotros. ¿Cómo es una manera digna de vivir? Pablo le estaba escribiendo aquí a la iglesia de Éfeso, a los cristianos de Éfeso, cómo debían vivir, dando a entender y dando el ejemplo que él en este momento se encontraba preso, lo cual él lo menciona al iniciar la carta diciendo: yo estoy preso por la causa del Señor, y por eso les ruego que la manera como ustedes vivan sea conforme a lo que Dios ha establecido. Y es que nosotros los cristianos, estimado oyente, tú que eres hijo de Dios, si tú has conocido a Jesucristo, debes entender que nuestra vida no es una vida común y corriente. Nuestra vida tiene un propósito. Ese propósito está sujeto a glorificar a Dios. Y eso es el llamamiento que nosotros hemos recibido: glorificar a Dios. Tu vida debe ser para glorificar a Dios. Estimado oyente, si tú no estás viviendo para glorificar a Dios, no estás viviendo una manera digna del llamamiento que has recibido. Dios nos ha llamado para su gloria, nos ha llamado para predicar el Evangelio, nos ha llamado para compartir las buenas nuevas. Además de esto, predicar las buenas nuevas es hablar del Evangelio, predicar lo que Jesucristo ha hecho a los que no le conocen, y al mismo tiempo es reflejarlo en nuestras actitudes. Estas actitudes son el producto de una verdadera conversión. Son el producto de la presencia del Espíritu Santo dentro nuestro. Entonces, si nosotros queremos saber cómo entonces debemos vivir, cómo debe ser la forma, porque hemos entendido el significado del fondo, pero ahora, ¿cuál sea la forma?, Pablo le va a decir a los cristianos de Éfeso algunas cuantas de las características de cómo se vive dignamente, conforme al llamamiento recibido. En primer lugar, les dice: siempre humildes y amables. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuánta gente hoy en día es humilde y amable? Créame, hay lugares donde la gente se comporta así para ganar clientes, hay lugares donde la gente se comporta así para sacar provecho, pero ¿quién realmente vive así hoy en día? Bueno, nosotros los cristianos debemos aprender a ser humildes y amables, algo que es contracultural. Lo fue en el tiempo del apóstol, hasta el día de hoy también lo es. En nuestra sociedad vamos a encontrar todo lo contrario: tosquedad y orgullo. Sin embargo, nosotros somos llamados a marcar la diferencia. Por eso es que el cristiano es sal en esta tierra, luz en este mundo. Y esto, estimado oyente, es algo que no podemos hacer humanamente. Es algo que tiene que venir de parte de Dios.
hacer contracultura, algo muy característico en la vida de Jesús y creo también en la vida del apóstol Pablo, es algo que vamos a tener que aprender a hacer en el Espíritu. Además de eso, nos pide que seamos pacientes. Además, que seamos tolerantes unos con otros en amor. Esto es algo que Pablo le decía a la iglesia que tenía que practicar entre creyentes primero. Porque claro, la iglesia, además de ser un hospital, es también un lugar de entrenamiento. En la iglesia, usted va a aprender muchas cosas, estimado oyente. Usted va a aprender a ser paciente, a ser tolerante unos con otros, donde venimos de diferentes familias, diferentes contextos, diferentes edades, diferente crianza, diferentes regiones, y todos nos juntamos para convivir juntos en la casa de Dios, ser el cuerpo de Cristo. Y créame, aquí es donde realmente se aprende. ¿Se da cuenta por qué la vida sola, la vida sin congregar, no tiene sentido si somos iglesia? ¿Cómo puede usted ser paciente y amable si no se relaciona con nadie? ¿Cómo puede usted ser paciente y tolerante si no tiene a nadie con quien hacerlo o practicarlo? Es muy importante entonces, estimado oyente, que usted ponga en práctica esto congregando en una iglesia, pero al mismo tiempo reflejándolo en el mundo, en el lugar donde usted trabaja, en el lugar donde usted estudia, si me están escuchando jóvenes. Entonces, estas características, humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia, todas estas, unidas con amor, son realmente el fruto de una verdadera conversión a Jesucristo, porque son el fruto del Espíritu Santo que mora y vive dentro nuestro. Pero además de eso, el apóstol Pablo va a agregar algo más. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esto primeramente en la iglesia. Claro que sí. Como dije hace un momento, siendo tan diferentes, realmente necesitamos esforzarnos por mantener la unidad, que es espiritual. Estar todos en paz, a pesar de todas las diferencias que puede existir. Note usted cómo es un cuerpo. El ojo es muy diferente del oído. El oído es muy diferente del corazón. El corazón es muy diferente del cerebro. Pero a pesar de las diferencias, todos han aprendido a trabajar juntos con un mismo fin. La iglesia es exactamente lo mismo. Y esto, querido oyente, para todos los que somos cristianos, va a requerir esfuerzo, va a requerir voluntad, va a requerir que le pidamos al Señor que nos ayude realmente a poder hacerlo. La paz es una de las mejores herramientas y una de las mejores armas que podemos tener para lograr la unidad. Entonces, si realmente queremos vivir de una manera digna, es vivir de una manera espiritual. ¿Cuál sería entonces la respuesta? ¿Cómo debo yo vivir dignamente? En primer lugar, sin Cristo, esto no sería posible. Segundo lugar, ya en Cristo, entendiendo que mi vida es para glorificar a Dios. Tercero, que este glorificar a Dios involucra saber tratar a mis hermanos, saber vivir con ellos y saber mantener la unidad del Espíritu, algo que viene de Dios. Jesús, desde que estuvo en este mundo, siempre buscó la unidad. Unidad con el Padre, unidad con sus discípulos, que todos seamos uno, decía el Señor, como tú en mí y yo en ti, y ellos en nosotros. Por eso, estimado oyente, si realmente usted quiere vivir de una manera digna, conforme el llamamiento que ha recibido, es entonces vivir en el vínculo de la paz. Y esfuércese, porque esto es algo espiritual. Si usted que me escucha aún no ha conocido a Jesucristo y aún todavía no tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted, entonces le hacemos una invitación para que haga de Jesucristo el Señor de su vida. Si usted que me está escuchando ya conoce a Jesucristo, le animo y le invito a esforzarse por mantener la unidad con todos aquellos que también conocemos al Señor. Congregue, asista a la iglesia, conéctese. Necesitamos aprender humildad, paciencia, tolerancia, amabilidad. Necesitamos esforzarnos. Esto es algo que no será fácil, pero podemos hacerlo
con la ayuda del Señor. Permítame orar por usted. Señor, te damos gracias porque el apóstol Pablo se sacrificó para poder enseñar a la iglesia qué es glorificarte. Y ahí desde su celda, él oró para que la iglesia pudiera vivir dignamente, espiritualmente, en humildad, paciencia, amor, tolerancia, esforzándose por lograr la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir esto como iglesia y a poder reflejarlo también con la gente que no te conoce. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.